familiar que yo recuerdo que perdí fue mi abuelito merenciano. Recuerdo en ese entonces mi papá tenía el permiso del taxi y fue la primera vez que yo vi a ese hombre llorando. Entonces entendí que los hombres también lloran, que es mentira que los hombres no lloran, los hombres también lloran. ¿Por qué? Porque yo lo vi a él llorando la muerte de su padre. Varios años después se nos fue mi abuelita también. Después de ella, un ser muy querido por todos, mi tía Gau, que también se nos adelantó. Si me preguntan en qué fecha pasó cada uno, yo no lo sé. Y si yo no viviera en esta casa, yo no sabría qué fecha falleció Jorge Ríos. Porque para mí, hasta el día de ayer, esa fecha no era digna de recordarse. Pero ¿por qué digo que hasta el día de ayer? Porque los que asistimos a misa ayer con el Padre Cristino, recordaremos unas palabras que a mí me golpearon mucho y que me hicieron cambiar esa idea de que esa fecha no se recuerda. El Padre Cristino nos decía que esa muerte en esa vida significa el nacimiento en la vida eterna. Entonces, yo desde ahora tengo que recordar esas fechas, la fecha en que falleció mi abuelito para saber cuántos años tiene ahorita, la fecha en que falleció mi abuelita para saber cuántos años ha cumplido, de mi tía Gau, y pues de mi padre que mañana cumple un año. Mañana es su primer cumpleaños porque mañana hace un año que falleció, entonces mañana hace un año nació en la vida eterna. Para mí fue más que un padre, fue un gran amigo. Lo primero, cuando yo era muy niño, hace como 2 o 3 años nada más, a mí me daba mucho miedo. Yo me acuerdo que me mandaban a la Conazupo y me daba mucho miedo ir en la noche porque no había luz en el callejón y me daba mucho miedo. Entonces él me dice, ¿de qué tienes miedo, pendejo? ¿Qué te va a pasar? Cuando no me pendejeaba yo sentía que no me quería. Entonces me dice, ¿de qué tienes miedo? Eso está bien fácil, nada más vas a rezar esta oración y la vas a rezar 3 veces. Y me enseñó una oración que hasta la fecha no se me olvida, que dice: Dios conmigo, yo con Él. Él adelante y yo tras de Él. La cruz de Jerusalén siempre delante de mí. El Señor que murió en ella, hable y responda por mí, y aplaque los corazones que están en contra de mí. Desde entonces, yo siento que le perdí el miedo no solo a caminar en la oscuridad, sino que le perdí miedo a todo. Porque yo ahorita puedo decir que no le tengo miedo a nada, solamente a Dios, porque Él me va a juzgar. Y de ahí para adelante yo creo que a nada. Después otra de las experiencias que a mí me marcó como estudiante, porque no es por presumirles, pero yo fui de puros 10. Cuando iba, me parece que en tercero de primaria, todavía me acuerdo, como si hubiera sido ayer, me daba clase la maestra Alicia y me pintó un 5 porque no le entregué la tarea completa, pero me lo pintó así en toda la hoja. Me lo pintó en toda la hoja de color rojo y todavía le puso un círculo alrededor para que lo vieran. Y mi mamá tenía la costumbre de revisarme el cuaderno. Mala costumbre de revisarme el cuaderno. Entonces ese día llegué con un 5 y como esa señora bien chismosa, luego le dijo a mi papá. Y me acuerdo como si ayer hubiera sido, que me puso ahí en el centro del toro de la casa y señaló el caballete de la casa y me dijo: si vuelves a sacar otro 5, te voy a colgar de ahí. Hoy sé que no lo hubiera hecho, hoy sé que jamás lo hubiera hecho, pero en ese entonces sí me marcó.
y entonces no volví a sacar ningún 5. Desde entonces me preocupé mucho por la escuela, por superarme, porque eso es lo que él quería para nosotros. Ya más grande, cuando estuve en la secundaria, también tuve un problema una vez, me expulsaron por 3 días. Tuve un problema, pero yo lo platiqué con mi padre, como platicarlo con cualquier amigo, porque yo tenía con él esa confianza de llegar y decirle, mira, pasó esto, esto y esto y esto, y así fue, y yo tuve la culpa en esto, pero yo no tuve la culpa en esto. Y cuando, bueno, esa es otra cosa que también él me enseñó, pero de una forma muy peculiar, vaya, de enseñarme a ser como soy, la honestidad que tengo, porque yo siempre digo que yo nunca digo mentiras y nadie me cree, no sé por qué. Una vez tuvimos un problema con unos primos que en unas vacaciones nos juntamos aquí todos y nos mandaron a traer unas vacas de mi abuelito Mary y de mi tío Juan. Y tuvimos un problema fuerte que yo sé que por ahí mis tías y mis tíos se han de acordar, y mis primos los más viejos, Tony, Peño. Por ahí ellos han de recordar eso, que ese problema que tuvimos, que nos peleamos entre los primos, incluso los hijos de mi tío Félix. Y cuando llegamos a la casa, pues cada quien traía una versión de lo que había pasado. Y mi padre me paró enfrente de todos y dijo, a ver, que nos diga Jorge Luis lo que pasó, porque él no dice mentiras. Entonces me comprometió a decir la verdad. Yo ya no podía decir ninguna mentira, porque ya él me había comprometido a que tenía que decir la verdad. Él jamás me dijo, no debes decir mentiras por esto, no debes decir mentiras por aquello. Él no dijo eso. Él dijo, habla tú, porque tú nunca dices mentiras. Entonces, desde entonces, él me comprometió a decir la verdad. Son cosas que a mí me marcaron, y eso después que pasó en la secundaria, a mí me expulsaron, y él me dijo una palabra, porque en ese entonces yo sé que no fue mi culpa, y se lo platiqué a él, y él me comprendió que no había sido mi culpa, y me dijo estas palabras: hay que dejarse hasta donde se pueda, pero de ahí para adelante ya no. Hay que agachar la cabeza todo lo que se pueda, pero ya de ahí para adelante ya no. Esas son palabras que marcaron mi vida, que marcaron mi forma de ser, y que me convirtieron en un hombre. Y bueno, les ha estado invitando a que pasen a compartir alguna anécdota, algún parecer, algunas palabras. Bueno, nada más la madre, que le agradecemos mucho, la madre Genara, que ya pasó. Pero, por ejemplo, aquí tenemos a Ramiro García, un grande amigo de él. Yo quisiera que se animara también. Norio, el año pasado, no quiero decir yo esas palabras porque quisiera que él pasara y lo dijera, pero él me dijo unas palabras muy bonitas, muy bonito. Me habló, veníamos por el camino y me venía diciendo unas palabras, ojalá y se acuerde. Por ahí también Faustino, que hace rato lo dije, ¿no? Ahí está. También Faustino, también expresándose muy bien de mi padre. Y yo quisiera que sí se animaran, no solo ellos, si alguien más quiere pasar, si no sé, los señores, los jóvenes, quien quiera, aquí está el micrófono. Yo quisiera que recordaran con una anécdota, unas palabras, no sé, lo que quisieran pasar a compartirnos. Muchas gracias, mi hermano. Mientras alguno de ustedes se anima, y para que nos despertemos un poquito, para que no se nos aburran, cada uno de sus hijos aprendió a robarle un poquitito, una pellizcadita de talento a Jorge Luis. Algunos, unos de una manera, otros somos de otra manera, pero todo nos ha servido. Yo lo digo por experiencia propia. Lo poco
o lo mucho que yo aprendí a pellizcar del talento de mi papá, a mí me ha servido para sobresalir en la vida. Me ha servido y mucho. Y sé que eso es aprendido de mi padre, que es talento de mi padre, un poquito. Cada uno a su manera ha expresado o ha tenido la oportunidad de expresar su sentir. No es fácil haber perdido a un gran padre como fue Jorge Ríos, porque fue un grande amigo. Pero bueno, les comento, ya no los sigo aburriendo. Ahorita quiero invitar a mi hermano Juan Miguel Ríos, quien hizo un corrido, una canción para mi papá. Sus palabras muy honestas, muy sinceras, muy sentidas desde el corazón, se van hasta el cielo. Mi hermanito Emanuel, bueno, mi hermano ya no está tan hermanito, lo acompaña en la guitarra. Entonces les pido que le den un fuerte aplauso, por favor, a los dos.